Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying it. Carmen, ¿eres tú? Y tú, Isabel, supongo. Sí. Encantada. Encantada. ¿Vamos a tomar un café? ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Tengo prisa. Tengo que irme pronto. Buenas tardes, chicas. ¿Qué os pongo? Yo un café con leche. Ya nada, gracias. No sabía si nos íbamos a citar cuando hablamos por teléfono. Por eso lo de la mujer. Te creí más alta. Yo tampoco te imaginaba así, la verdad. No pensé que Fernando tendría gustos tan diferentes. ¿Quieres fumar? No, gracias. No fumo. Desde luego no nos parecemos mucho. Bueno, tú me dirás, ¿para qué tenías tanto interés en verme? Pues quería verte para conocernos y hablar un poco. Me has dicho antes por teléfono que sabías lo mío con tu marido. Sí, desde hace más de 1 año y medio sé que te acuestas con mi marido. Dicho así, suena un poco fuerte. Aquí tienes. Gracias. Es un poco fuerte, pero vamos, no te asustes, que no vengo aquí a montarte una escenita de mujer desesperada luchando ante el amante por la posesión de su marido. Creo que esta conversación no va a ser nada fácil. Mira, he venido aquí porque me muero de ganas de saber lo que me tienes que decir. Supongo que no querrás que deje a mi marido para quedarte tú con él porque tú ya estás casada. Yo estoy muy bien así. Desde hace un tiempo hemos conseguido un equilibrio entre los tres, que es muy bueno. Pero desde hace unos días me he enterado de que hay otra. ¿Hay otra? Sí, ¿Que Alfredo tiene otra amante aparte de ti? sí. Es su nueva secretaria del trabajo. Es guapa, atractiva, alta. En fin, quiero que me ayudes a recuperarlo. Bueno, esto sí que tiene gracia. ¿Y qué voy a hacer yo? Es normal que el marido se busque una nueva amante de vez en cuando. Que tú me pidas ayuda con esto, pues resulta sorprendente, ¿no crees? Pues no sé. Te lo dije porque pensé que te resultaría... no sé. Bueno, la verdad es que ahora lo que hago deja de hacer Alfredito, pues me trae sin cuidado. Estoy enamorada de otro. Y cuanto más ocupado esté él, pues mejor para mí. No sabía que tú... ¿Creías que era la pobre mujer que lloraba noche tras noche la ausencia de su marido? Eso pasó al principio y lo pasé muy mal. Pero lo reaccioné.
y decidí encontrar un hombre. Y lo encontré. El hombre perfecto, el amante ideal, el ser más dulce y encantador que he conocido en toda mi vida. Tu marido. ¿Cómo? ¿Mi marido? Sí, Fernando. No te asustes, no te sorprendas tanto porque... Es verdad, llevo unos cuantos meses con él. El pobre Alfredito, pues, es muy despistado y me ha sido muy fácil conseguir un montón de información tuya. El resto fue fácil, encontrar a tu marido y conquistarlo. No es una venganza. Bueno, al principio hubo algo de eso, pero luego ya no. Como puedes ver, no te puedo ayudar con la de mi marido porque ahora solo me interesa conservar el tuyo. No me lo puedo creer. Pues créetelo, hija. ¿Qué vamos a hacer? Pues supongo que seguir viviendo y no montar un melodrama. Yo a Fernando ya le he contado lo tuyo y, ya sabes, un poco de sinceridad nunca viene mal. Ahora solo nos toca seguir viviendo. ¿Pero cómo pudiste hacer una cosa así? Yo solo seguí el mismo juego que tú. Ahora me he dado cuenta de que estoy enamorada de los dos. Los quiero a los dos de forma diferente y puedo estar así perfectamente. Con los dos a la vez, como estabas tú antes. ¿Y qué voy a hacer ahora yo? Pues como hace Carlyle en el final de Lo que el viento se llevó, francamente, querida, eso ya no me importa. Y si me disculpas, tengo que verte en la peli, así que... Ha sido un placer conocerte. Chao, chao. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the jazz. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Why don't you come on over, Valerie?